muertes, asesinatos, todo ocurría aquí. Wow. Soy 80. Espera, entonces. Soy 80, mira. Nieta o 27. ¿Qué carajo fue eso? Dame tu nombre. Me encuentro en uno de los lugares más sangrientos, despiadados, es el infierno en la tierra, donde muchos fueron consumidos entre las paredes y los pisos llenos de sangre, en donde hoy vagan almas buscando una salida, las cuales recorren los pasillos a gritos. Esta es la Penitenciaría Estatal de Puerto Rico, o mejor conocido como Oso Blanco. Oso Blanco se comenzó a construirse en el 1927, pero no fue hasta el 1933 que se inauguró. Era una de las cárceles más grandes y temidas de Latinoamérica. Tenía una capacidad máxima de 1.132 confinados, pero estaba sobrepoblada con más de 2.400 confinados. Pero solo habían 12 guardias para miles de presos. Y esto fue lo que llevó a que sucedieran muchas cosas morbosas que le erizan la piel a cualquiera. En el 1974 queman la cárcel por las 4 esquinas y los presos se ponen a pelear por un abuso que se había cometido contra un menor de edad. Los presos quemaron celdas, colchones y sábanas. Cuando ingresan todos los menores de Miramar a esta institución, para el 73 creo que fue, y empiezan a meter menores de Miramar aquí, bueno, dormían en los pasillos. Empezaron las tensiones, porque empezaron los robos, los ataques, entraba la comisaria y la comisaría se asaltaban en la misma puerta. El día que el motín del 74, 30 de agosto, que hay 3 muertos y 7 heridos. Ese día fue terrible, porque imagínate, fue la hora de comida. Cuando iban a coger la comida y mismo explota el motín, la placa y todo hubo que botarlo. Y todo el mundo tuvo que pelear. Los confinados vivían en unas condiciones deprimentes, ya que no había espacio para tantos confinados en Oso Blanco. Esto llevó revueltas y peleas a la penitenciaría estatal. Oso Blanco era conocido por ser el eje de las 2 gangas más sangrientas del sistema carcelario de Puerto Rico y el Caribe. La Asociación Nieta, fundada por Carlos La Sombra, es una asociación pro derechos de los confinados. Su lema es lucha, comparte, vive en armonía, no matarás por contrato, no robarás y no matarás por abuso. Los días 30 de todos los meses se celebra el grito de los Nieta en honor a la muerte de su líder, Carlos La Sombra. Grupo 27, fundado por Rafael Ayala, mejor conocido como Manota, en junio del 1980. La violencia extrema de Oso Blanco era como un infierno en la tierra. Se encontraban confinados muertos en los plafones. Muchos confinados desaparecieron en Oso Blanco. Estos fueron brutalmente asesinados. Los cuerpos nunca han sido encontrados porque los otros confinados los desmembraban. Los ponían en el piso, caminaban sobre ellos, causando que se despegara el tejido blando del hueso. El tejido blando era echado por el inodoro, mientras que los huesos los ponían dentro de una funda de almohada y les daban contra las paredes hasta que los huesos medían entre 2 a 3 pulgadas de largo y los echaban por el inodoro. Según Francis Santiago, un ex oficial de corrección, Francis relata el asesinato de uno de los miembros de la ganga en la Guerra de las Gangas. Lo acorralan en una celda, lo matan y lo descuartizan y dejan el cuerpo regado por distintos sitios. La cabeza la bajaron al patio y los presos comenzaron a jugar pelota con ella. Se da la orden y los presos suben a las celdas y la pelota se queda en la cancha
Los presos le dicen a un oficial de custodia: «Gobierno, mire, la pelota la necesitamos para mañana. Que la otra ganga no se la lleve». El compañero busca la pelota y comienzan a entender que la alegada pelota es la cabeza de un confinado desaparecido. José Rodríguez, ex oficial de corrección, nos relata. Dice que entre las cosas que pasaron allí, una de ellas fue que un día un oficial estaba haciendo limpieza y encontró un brazo dentro de un zafacón y la cabeza por otro lado. Yo tuve un compañero también que se encontró con la cabeza de un confinado en un zafacón y cuando la levantó para sacar al supuesto individuo del zafacón, lo que se quedó fue con la cabeza en la mano. Él se volvió loco y estuvo en hospitales psiquiátricos. Todos queríamos ser los dueños, los cheches allá adentro. Y lo que se juntó allí fue una clase de basura, de una clase de tipos que nos formamos allí, que entramos criminales y salimos psicópatas. Esto aquí no era fácil, aquí habían pistolas, revólveres, habían nipres, de todo. El preso hace de todo, recuerda, tenemos 24 horas para pensar, casi nunca piensa lo bueno. Sí, incluyéndome a mí. Ahora que yo estoy arrepentido y de todo lo malo que hice. Oso Blanco fue muy conocido entre los confinados, no tan solo por los Nietas, los 27, sino que también por la inmensa actividad paranormal que ocurría en este lugar. Muchos confinados relatan que por las noches se escuchaban las duchas abrirse solas, sin nadie estar fuera de las celdas. Muchos tuvieron experiencias de ver sombras, celajes y apariciones de esos que murieron en la cárcel. Anoche tú veías siluetas de un cruzar de un lado para otro y cuando tú buscabas no había nada. Luchen con un promedio de 70, pero de los 70 como 40, que nunca he sabido de ellos. A veces ahí salieron fiados o palabras, salieron puntoides, pero por algún lado se fueron. Los obreros siempre dicen que oyen algo, ven algo. Supuestamente en una de las esquinas pues se escuchan las duchas a veces o alguien hablando. Oficiales de corrección también tuvieron muchas experiencias paranormales, desde ver sombras, perseguir supuestos reos que estaban fuera de sus celdas en las noches y desaparecían entre las paredes. Recuerdo yo que recién ingresado, ¿verdad? Comenzado a trabajar aquí, se hablaba de muchas cosas, de fantasmas, de voces, de celajes, ¿verdad? Que yo al principio pues no quise darle credibilidad. Sin embargo, cuando me tocó vivirlo, entonces dije, esto es cierto, ¿verdad? Se guardan muchos misterios aquí. Inclusive se ven, para eso, se veían guardias que se mataron aquí en la penitenciaría estatal. Un oficial de custodia se suicidó en una torre, ¿verdad? Las torres son este tipo de puestos que tenemos de vigilancia en el exterior, que son elevados. Pues almorzando un mediodía, se suicidó. De ahí en adelante, las personas almorzando, ¿verdad? Ahora que estuviera almorzando, escuchaban una voz que decía, ¡come! Y hubo oficiales que se tiraron de la torre. Se hablan de que muchos presos en Oso Blanco hicieron pactos con el diablo, y para hacer estos pactos se requería de hacer sacrificios humanos y hacer extraños ritos satánicos. Una de las apariciones más conocidas es la del fundador de los Nietas, Carlos La Sombra. También la de su archienemigo, Manota, quien hizo un pacto con el diablo y murió quemado en su celda. Algo extraño fue cuando matan a Manota, que la celda cogió fuego completa, sin nadie tocar la celda. Tenía supuestamente un pacto con el diablo. El 27 de febrero del 2004, trasladaron a los confinados a diferentes cárceles de la isla, tras el cierre oficial de Oso Blanco. Lo que se va a construir allí, yo no sé qué van a construir, pero lo van a construir sobre espíritu, sobre sangre, ¿sabes? Es hora de entrar a lo desconocido y sobrevivir el encierro en Oso Blanco. Bueno, ya escuchamos las historias, ya escuchamos los testigos hablando. Ya es hora de entrar y investigar Oso Blanco.
Solo imagínense que por aquí, durante años, en los años 80, aquí pasaban cosas horrendas, muertes, desapariciones, de todo. En ese patio. Personas que han trabajado aquí de seguridad se van. No quieren estar aquí. Por el simple hecho de que siempre algo sucede. Vente, Héctor, vamos para... Nada más de pensar que aquí estaban las dos gangas más malas de Puerto Rico, los 27, los Nietas. Siempre en una pelea por tener el control de Oso Blanco. Hola. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? En serio. ¿Qué es eso? Escucha. Pelos parados. En serio. Y ¿qué es eso? Escucha. Pelos parados. En serio. Y voy a sacar alumbrame aquí. ¿Te escuchas eso, Héctor? yo lo escucho. Vamos a ver lo que es. Hola. Alumbrame aquí. ¿Te escuchas eso, Héctor? Yo lo escucho. Vamos a ver lo que es.
Si quieres luz me avisa. Hola. Se siente tan tenso esto aquí. Me lo dice. Tengo algo aquí, un artefacto. Se siente tan tenso esto aquí. Me lo dice. Tengo algo aquí, un artefacto. Que si te acercas, puede detectarte. ¿Tú escuchaste eso? Que si te acercas, puede detectarte. ¿Tú escuchaste eso? ¿Tú escuchaste eso? ¿Tú escuchaste eso? Se escuchan como unos pasos al frente de nosotros. El mirror no se está prendiendo. ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Esto está brutal. Escucha eso. Lo escuché así, se movió así, ¿no? Era ahí. Pero ahí más o menos. ¿Qué tuviste? No, oí, lo escuché. El mismo ruido que se escuchaba acá, pero ahora ya. Sí, ahí. Se escucharon como unos pasos. Pero no sé si fue para acá. No sé si fue cuando pasamos por aquí. Ay, esto está brutal. Porque te lo juro que cuando pasamos por aquí, aquí así justo frente a aquí, fue como que lo sentí más fuerte. Y como que de lado. La temperatura sigue igual. Ah, ya sé lo que es. Mira. Gotas de agua. Esas son gotas de agua. Y por no sonaba gotas de agua. Sí. No, ¿verdad? No sonaba gotas de agua, era para metálico. Como que. Sí, sí, eso sí. Eso yo estoy buscando. ¿Hay algún pedazo de metal aquí suelto?
Y lo raro fue que se escuchó allá primero Y después, y después acá. y cuando la segunda vez te dije, lo sentí de frente, pero de lado, o sea, como que no duele acá. Deja de estar jugando juegos con nosotros. Si estás aquí, quiero verte. Wow. ¿Lo escuchaste? ¿Tú escuchaste eso? Wow, sí. ¿Qué carajo fue eso? Bueno, qué diferente se ven en las celdas sin nada. ¿Qué carajo fue eso? Vamos a cruzar el pasillo. Vamos a ver si. Vamos allá abajo, vente. Vamos a ver si ella sigue el ruido. A mí no me está marcando nada ahí. Pero creo que se escuchaba más o menos. Sí, pero no era ese tipo de ruido. Es como cuando tú tienes un candado, una cerradura y está como que. Sí, como si fueran una celda. Exacto. Y lo curioso es que la última vez, por aquí escuchábamos ruidos también una vez que vinimos. Adentro, espérate. ¿Qué fue eso? Vamos a llegar allá adentro de nuevo. Si estás aquí, vamos, acércate. No queremos hacerte daño. Venimos en paz. Solo toca este artefacto. Y de esa manera sabemos que estás aquí. Esto parece que le gusta jugar. ¿Verdad Vamos que a tener sí? que seguir a ver si más profundo se ve algo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo empieza? Wow. Esto era imperante. Wow. Esto parece otra cosa ahora. Esta era la ducha, mira. Puñeta. ¿Qué carajo fue eso? Mira. Moviéndose, mira. Eso acabamos de grabar, lo acabamos de pasar por aquí, no había nada. Tú me estás jodiendo a mí. Shit. Mira esa vela como se está moviendo, mano. Ok, déjate de estar jugando juegos con nosotros. Si estás aquí, acércate y toca este objeto. Sí, madre la sirena. Se está poniendo más caliente aquí. Está subiendo la temperatura poco a poco. Ahora dejó de subir. Baja. Ahora está bajando. Bajando. Subiendo.
¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Wow. Subió 80. Es práctica entonces. Subió 80, mira. Está subiendo. Bajó. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Lo escuché. Sentí un suspiro leve. O como un grito buscando aire, algo así, pero lo escuché fue bajito. Sí. Tira una piedra. Vamos adentro. Básicamente estamos en el hospital ahora mismo de Oso Blanco, donde aquí ocurrían cosas desagradables. Aquí morían las personas que le daban palizas, los dejaban moribundos en las canchas. Por el parque. Muchos no llegaban acá. No. Pero cuando llegaban, Estaban malitos. Wow. hola. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Si eres uñeta, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? ¿27? En la primera parte se me escapó algo que no pude ver en el análisis. Pero personas que vieron el video vieron lo siguiente. Miren esto. Impresionante esa jodienda, de verdad. ¿Sabes?
tenía el inbox lleno, no me había dado de cuenta lo que había subido. Y es súper cool eso. Es una aparición extremadamente... Es algo raro. Eso es como que el Holy Grail de lo paranormal, sinceramente. Y Oso Blanco es un lugar que es sumamente activo. Así que yo dije, yo quiero otra opinión. Quiero un experto que me dé su opinión. Así que me comuniqué con un amigo que lleva 30 años investigando los temas paranormales y los temas ovnis, Luis Epi Quiñones. Y esto fue lo que me dijo. Miren esto. Lo que me sorprendió de esto es que lo que era se veía prácticamente físico. O sea, estamos hablando de algo que apareció allí que parecía inclusive hasta una persona agachada. Para todo esto, pues en la charla que tuve con el compañero Bru J. Otero, le pregunto, Bru, ¿tú fuiste solo al lugar? ¿No fuiste con otras personas, tu equipo de trabajo o algo? Y me dijo, no, mira, yo fui solamente con Héctor, con el camarógrafo, y no había nadie más allí, mano. Eso es lo que a mí me sorprende. Y le creo porque yo tuve la oportunidad de compartir con Bru J. Otero en muchas ocasiones, muchas investigaciones, y él siempre andaba con Héctor solo. Lo que aparece allí realmente es impactante. Un fenómeno que no se puede explicar, algo que apareció allí que lo capturó la cámara, y lo más increíble es que lo que era lo observaba a ellos. Pero para la sorpresa, esto pasa a cuestión de segundos. Lo que me llama la atención es que cuando la primera vez giran la cámara y se ve esto allí agachado, ellos se vuelven y se viran porque no vieron nada. Su vista normal, no vieron nada. Y cuando dan la espalda, vuelve a sonar algo más fuerte y vuelve el camarógrafo a girar la cámara. Y ahí se ve en el pasillo que lo que estaba allí agachado ya había desaparecido. Eso fue lo más que me impactó a mí y lo más que me sorprendió a mí. Como investigador que llevo tantos años en esto, con toda mi sinceridad y con toda mi objetividad, le digo que esto que aparece en el video es algo realmente sorprendente. Y quiero hacer hincapié de esto. Yo compartí este video con un par de colegas que yo tengo que analizamos materiales así y descartamos muchísimo de esos materiales porque son truqueados o son trabajados a través de animación, de efectos especiales, etc. Y ellos mismos se quedaron sorprendidos. Me dijeron que realmente ellos grabaron algo, tuvieron la oportunidad de grabar algo desconocido. Algo que realmente algo se manifestó allí y ellos tuvieron la dicha de poder grabarlo. O sea que eso lo deja en que estamos ante algo realmente paranormal. Bueno, gente, ya ustedes vieron las declaraciones de Luis Epi Quiñones, un experto que lleva investigando lo paranormal por 30 años. ¿Saben? No empezó ayer. Así que el tipo sabe de lo que habla, ¿sabes? Conoce esta jodienda. Gente, antes de brincar al segundo episodio, recuerda suscribirte al canal, dejar ese like y dejar tu comentario, que gracias a tu comentario fue que pudimos ver lo que había en ese primer episodio. Así que no los dejo esperando más y empecemos ahora. ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? ¿27? Vamos a movernos hacia la celda de la manota. Wow. Otra vibra totalmente diferente.
Fui yo. Estamos llegando al área donde estuvo encerrado Manota. The fuck? ¿Dónde estuvo encerrado Manota? The fuck? ¿Dónde estuvo encerrado Manota? The fuck? Whoa. Gonna light you up more. ¿Escuchaste eso? Yo lo escuché, sí. ¿Qué diantre fue eso? No sé si fue como si hubiesen tratado de mover una de esas puertas o algo. Como que un... Y esta es. La tenía... ¿Era esa o...? No era esta. Aquí, en esta celda, estuvo encerrado Manota. Muchas personas que afirman que para llegar hasta donde él estaba, rompieron estas paredes y lo asesinaron aquí dentro. Y para ver si es real o no, voy a estar conduciendo una sección de EVP a ver si podemos comunicarnos con él. Vamos allá. Manota, si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Puedes comunicarte a través de esto. Yo no te puedo escuchar, pero después sí te puedo escuchar. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Tú eres el líder de los 27. Dime algo. No tengas miedo. Yo no te voy a hacer daño. Esto no te va a hacer daño. Solamente queremos saber la verdad. Yo quiero saber la verdad de ti. ¿Por qué hiciste eso? Vamos a ver lo que sale.
Tengo un suspiro en una. Escucha algo, escúchate esto. Como yo no tengo miedo. No, otra vez. Sí. Sí, sí. Ah, pues bien, ya tenemos algo. ¿Tenemos algo? ¿Algo chévere? No tengo miedo. Wow. No tengo miedo. Característica de. Y no lo di, estábamos aquí solamente tú y yo. Y se escucha eso Clarito. para que tú veas. En el piso. Corriendo la sección de DVP. ¡Ven! ¡Hagan un ruido! Si estás aquí, ¿podrías hacer algún ruido? ¿Cómo te llamas? ¿Eres un nieta? ¿O un 27? Si eres un nieta y te llena de orgullo, ¿podrías hacer algún ruido? Algo se movió allá abajo. Pero por ahí no fue que se mató el chamaco. Por ahí Supuestamente. fue, por ahí fue.
viste algo allí? No, no vi. Es como algo enyangotado. No vi. Vamos a escuchar. Ups. Esa no. Hay unas gotas de agua cayendo. Hace ruido acá, ruido allá. Sí. Ruido acá, ruido allá. O sea, algunas cosas tienen explicación, pero algunas de los ruidos que... No, no hemos encontrado, por lo menos al principio que empezamos, había unos ruidos que no había explicación porque las gotas de agua no suenan de esa forma. Esto es uno de los comedores de este piso. Sí, uno de los comedores de este tipo. ¿Estás ahí? ¿Podrías hacer algún ruido? No te vamos a hacer daño. ¿Extrañas a tu familia? A tu esposa, a tus hijos. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Carlos? Carlos la sombra.
Si eres del grupo de Carlos La Sombra, hagan un ruido. Escucho como que alguien murmurando, no sé. A lo mejor es el viento entrando por el edificio. Aunque fíjate, es bien curioso que entramos aquí y el aire cortó. Porque cuando estábamos en otro paso estaba más frío. Y aquí de momento como que se puso más... Y había más viento. Y aquí hay más aberturas que allá. 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 Uno recuerda que aquí en los comedores se formaban las peleas también. Puede ser. O sea, imagínate toda esa gente que se quedaron a pelear. Porque era donde cuando estábamos casi todos juntos fuera del patio. Exacto. Aquí a lo mejor se planeaban las cosas que se iban a hacer, ¿verdad? Wow. Vamos a escuchar el audio. Vamos a bajar, vamos para otra área después. Vamos. Qué diferencia. Estás aquí, ¿podrías hacer algún ruido? Por favor. ¿Alguna manera que te puedas comunicar con nosotros? No queremos hacerte daño, ni vamos a hacerte daño. Solamente queremos hacer preguntas y buscar respuestas. A ver cómo te podemos ayudar. ¿Qué edad tienes?
Hay un boquete. Sí, ¿verdad? Se le eleva más. No, yo creo que esto estaba así. No elevador necesariamente. Pero eso está bien boquete ahí para el de abajo. No que sea un shoot, a menos que ese sea el roto, no creo, porque puede ser el roto del ascensor así, fíjate. A ver. Trabajo aquí tiene que estar muy loco. Vamos a terminar. Bueno, en esta área, personas que han trabajado aquí han sentido como si hubiesen estado poseídos o algo así. Dicen que en esta área, yo no sé. ¿Qué tú crees de eso? Ustedes saben que se han escuchado muchísimas cosas extrañas y se han visto muchísimas más. Pero hay algo que a lo mejor ustedes no se dieron de cuenta del segundo episodio. Miren esto. Fue bien curioso que entramos aquí y el aire... Fue bien curioso que... Impresionante esa luz que sale en el background. Eso es un orbe. Muchos presos tenían este tipo de experiencias donde veían luces extrañas entre los pasillos durante la madrugada. Otra cosa que a lo mejor ustedes no se dieron de cuenta, pero sí varias personas me escribieron en los comentarios, fue esto tan extraño que capturamos en cámara. Miren esto. A ver. Impresionante lo que capturamos en cámara. Ya como ustedes ven, en el primer episodio capturamos una aparición. Y ahora en este segundo episodio se capturó otra aparición que pasa cerca de la cámara. Ustedes vieron que es como que un rostro que no tiene ojos. Es como que, no sé, en blanco básicamente. Personas han escrito y dicen que puede ser una mujer. Pero otros dicen que también puede ser una persona joven. Ustedes juzguen. Antes de pasar al tercer episodio, por favor suscríbase a mi canal, regálame ese like, deje caer su comentario y también, muy importante, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba algo al canal. Ahora, sin más rodeo, empecemos con esto. Bueno, en esta área, personas que han trabajado aquí han sentido como si hubiesen estado poseídos o algo así. Dicen que en esta área, yo no sé. ¿Qué tú crees de eso? Mierda. The fuck. Bueno, pues yo creo que es bien posible, dado a que he escuchado lo mismo que tú. Y la verdad, pues estoy un poquito asustado. ¿Por qué tú estás asustado? Porque hemos escuchado un par de ruidos y cosas a lo loco que ponen a uno a... Vaya. Tírate esto, mano. ¿Cómo es posible poder tomar agua ahí, orinar y sabrá Dios qué más? Ahí. No sería algo asqueroso, ¿verdad? Sí, man. Como que me garantiza a mí que esa misma agua que está tomando de la fuente no es esa agua de toilet. Mira, que vamos a tomar el pega. ¿Sabes? Entonces, si tienes aquí tu roommate, baja los calzones ahí mismo y tú estás durmiendo con la cabeza para acá. ¿No lo viste?
fragancia, ¿verdad? Brutal. Se puede refrescar de vez en cuando. ¿Verdad que sí? ¿Echaste algo para allá? Bueno. En el otro cuarto, donde estaba así, es como el comedor. Sí. ¿Escuchaste eso? Escuché algo. Lo escucho. Lo escucho. Sí, lo escucho. Sí. Hola. Se escucha clarito. Hola. Se escuchan clarito. Wow. Hola. ¿No soy yo o se escucharon unas voces? Pues, si quieres que ponga la luz más dura, me avisa. ¿Dónde fue? Para allá al frente. Ahí. Para allá al frente. O sea, pues no sé si fue. O sea, lo escuché por el frente, no sé exactamente al frente de dónde. Estoy buscando alguna gotera o algo. Ay, pero él dice. Aparentemente está cayendo una gotera por aquí a algún lado. Bueno, Héctor, vamos a usar un óvulos. Esto es único. Esto tiene sobre 2000 palabras. Y ya empezó a hablar. Pensar. Mira. ¿Cómo te llamas?
Luz. Luz. ¿Qué es esto? Se me olvidó la vocecita. Creía. También. Desastre. Wow. Estaba contestando inteligentemente. Un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tuviste? No. Veo que está moviéndose y que cambia la luz, pero Sí. no. Highway. Wow. Highway. Autopista. Árbol. Completo. África. ¿Tú eres santero? Tamaño. ¿Eres hombre? Beso. No. Héctor sí te da un beso. No, tampoco así, no se zafen. Teatro, pero ese espíritu parece que es bilingüe. ¿Algo más que tengas que decir? Sí. ¿Qué viste? ¿Nos puede ver a nosotros? ¿Nos puedes ver a nosotros? ¿Sí o no? Indirectamente. Indirectamente. Bueno, casi como nosotros podríamos quizás verlo o sentirlo como estamos haciendo ahora. Wow. ¿Te da miedo estar aquí? ¿O te gusta? ¿O te gusta? ¿O te gusta? Verónica. Wow. Abajo. ¿En qué sitio abajo? ¿La 15. ¿La celda 15 o qué 15? Ella tiene 15, Verónica.
15 puntos. ¿Solo qué? Ley. Acostarte. Hola. La ola, como la playa. Doble. Puede ser un motín. ¿Un motín? Una hora con un motín. Puede ser un motín. ¿Un motín? Una hora con un motín. Puede ser un motín. ¿Un motín? Una hora con un motín. Un doble motín, los dos bandos. Squeeze. Apretar. Apretar. Apretar a Verónica. Carol. Conejo. Ok. ¿Tu conejo se llamaba Carol? O está hablando en código. Negocios. Conejo, negocios, trámites. ¿Tú estabas en el narcotráfico? En marzo. Un paquete. En marzo. Un paquete. En marzo. Un paquete. Marzo. Estamos en marzo. Ven acá, ahora yo caigo en cuenta. Ajá. Estamos en marzo. Wow. Au. Au. De dolor. ¿Te duele? ¿Qué tú crees de esto? Está fuerte. Está full, fuerte, ¿verdad? sí. No, eso. Se siente como que más pesado, ¿verdad? Sí. Sí. Estoy sintiendo ahora. Saturno. Saturno. Expandido, guay. Placebo. ¿El dolor le da placebo? ¿Te gusta el dolor? No, placebo, entonces eso es como que... Placebo es como que volver a hacer. Metal. Gym. Ok. ¿Gym de nombre o gym de gimnasio? Pero mal escrito. Inicial. La J. O empieza con gym. Jimmy. Jimmy. Noche. Estamos de noche. Vida. Vida.
vida. ¿Dejaste de vivir de noche? En marzo. Rewind. A la grabadora. A la grabadora. ¿Le damos rewind a la grabadora? ¿Rewind a la grabadora, sí o no? Yes, no. Lo dejamos corriendo. ¿Qué prefieres? Enough. 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 Suficiente. Ok. Gracias. Ok, gracias. Wow. Ya se siente frío. De momento. Sí. Y una de las cosas que... Foliage. Abajo. Afuera. Y uno de los que... Algo que dicen es que cuando hay cambios de temperatura, Sí. es que hay algo, la manifestación de un espíritu o algo. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Y te dejemos tranquilo? ¿Sí o no? ¿Me podrías contestar, por favor? Qué cool. ¿Qué tú crees de eso? Interesante, interesante. Wow. Para pelo, la verdad. No. Mira cómo ahora no contesta. ¿Quieres agua? ¿Deseas agua? Correr. ¿Queremos correr entonces? Claro. Pues vamos, ¿por qué no? Pues vamos, ¿por qué no? Pues vamos, ¿por qué no? ¿Nos trae una advertencia? ¿Debemos irnos ya? ¿Nos podría contestar, por favor? Sam. Ven. Propiedad. De quién. Cambiar. Enviado. ¿A quién enviaron? ¿A ti te enviaron a hacer algo?
¿Te enviaron a ti algo? Afuera. ¿Por la autopista? Trepar. ¿Trataste de escapar? Posiblemente. ¿Y no sobreviviste? ¿O no estás seguro? Compound. Compuesto. Compuesto. ¿Estás aquí entonces? Interesante. ¿Viste? ¿Qué viste? Wow, esto está... Muchachos, nunca, te lo juro, mira. Nunca. Ya había visto los óvulos así. Lo había probado, lo había dejado como 10 o 15 minutos prendido y nada. Y ahora con esto, eso es, no deja de hablar. Es algo increíble. Paranormal. Exacto. Wow. Paranormal, obvio. Es algo paranormal, ¿verdad que sí? Shot. Mataron. Wow. Y eso fue verdad, Carlos. Los sombras lo mataron. Wow. A Carlos. Observa. ¿Dónde? Afuera. En la cancha. En el pasado. ¿Tú eres Carlos la sombra? Que cuente. 5. Esto es lo más. La historia. Cuenta la historia. La historia. Cuenta la historia. La historia. Cuenta la historia. La musa. La musa de tu venir para acá. ¿Eso es lo que tú quieres escuchar? La musa, ¿por qué venimos para acá? Escucho unos pasos por allí. Frente de nosotros. Carlos la sombra era escritor, ¿verdad? ¿Cuántos amigos tenías? ¿Quieres que...? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son más? Linger. Eso es como... No sé cómo traducirlo. Sí, como... Esto es como que el aire. Exacto. Está en el aire, no se sabe.
No hay una explicación real aún. ¿A eso es lo que te refieres? Si quieres que nos vayamos, enemigo. ¿Quién es el enemigo? Holiday Inn. En unas navidades. Una festividad. ¿Qué festividad se acerca? Navidades. Halloween. Semana Santa. No, Verano. Pascua. San Patrick. En serio, mano. Yo no puedo creer, esto no ha dejado de hablar. Eso es como que para y vuelve. En serio. Que tú sepas, no sabes de nadie que hayan muerto o haya pasado aquí en una festividad, un holiday. No, yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí también, pero no tengo recopilación ahora mismo de ninguno. Es que desapareció misteriosamente. Exacto. Tú sabes que es bien como que bien complicado saber. Tengo 4 minutos de batería. Y eso es algo que siempre nos han tenido como que bien callado. Sí, me han dicho. Exacto. ¿Sigues aquí en Oso Blanco? Vamos a seguirlo por ahí para abajo. Tengo 3 minutos de batería. ¿Queda? Sí. Vamos abajo, vamos a cargar. Marker. Marcador. Hay par de más. ¿Esa de aquí que está aquí? Marcador. No, como tal. Ah, pues bien. ¿Dónde va? Damn. Ah, Pero la segunda vez que pasamos por una puerta de esa. ¿verdad? ahí Y fue- es como que se mueve, guato. Visión. Bueno, más o menos. Tratando de comunicarnos con ustedes. Es una visión. En el piso, pero abajo. ¿Cómo que tú te llamas? Para. Fui yo. Sí. Pequeño. O fino. Pequeño fino que
¿Grabado? Todavía. Dime algo más. Total. Tiro. ¿Escuchaste como que No, escucha. cualquier cosa está ahí grabado? Exacto. Uncle, tío. Eso fui yo. Vamos a coger un descansito, ¿está bien? Déjame. En estos momentos estamos entrando en la UTI. Esto era máxima seguridad, básicamente. Aquí era donde sucedían las cosas más malas de Oso Blanco. Aquí estaban encerrados los criminales más conocidos y los más malos en la historia de Puerto Rico. Personas alegan haber escuchado aquí diferentes cosas como pasos, gritos, quejidos y hasta ver apariciones de un preso. No tan solo eso, sino sombras que han visto algunos de los guardias de seguridad en esta área aquí. No voy a esperar más y aquí mismo voy a hacer una... Voy a usar mi SB7. Corriendo una sección de SB7. Esto es el Ghost Box, o básicamente es un radio que ha sido hackeado para que funcione de una manera que sigue escaneando ondas rápido, y de esa manera se pueden comunicar con nosotros los espíritus. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Si hay alguien aquí, ¿me podrías decir tu nombre?
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Roberto. ¿Moriste aquí, Roberto? ¿Con quién andas? ¿Tienes miedo? ¿Me podrías decir tu nombre? Raúl. Raúl, ¿de dónde eres? Dime tu nombre. Humberto. ¿Eres de San Juan? Sí. ¿Tienes miedo de estar aquí en la UTI? ¿Eres nieta o 27? ¿27? ¿Nieta o 27? Nieta. ¿Nieta o 27? 27. ¿Eres un 27? ¿Sabes que estamos tratando de comunicarnos contigo? ¿Quién gana la guerra? ¿Los nietas o los 27? ¿Qué opinas de Carlos La Sombra? ¿Qué opinas de Manota? Contéstame. ¿Qué sucedió? Dime algo. Estoy buscando respuesta. Dame tu nombre. Carlos. 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 Estaba escuchando unas cositas ahí. Sí. Carlos. ¿Es Carlos La Sombra? ¿Eres Carlos La Sombra? Eres Carlos La Sombra. ¿Conocen a Albizus Campos? Sí. ¿Eres seguidor de Albizus Campos? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo se llama la persona que tiene la cámara? Héctor. ¿Y yo cómo me llamo? ¿En serio?
¿Cómo se llama esta institución aquí? ¿Cómo se llama esta cárcel? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a esta cárcel? Contéstame. ¿Tú quieres pelear con Héctor? No, qué bueno. ¿Tú quieres pelear conmigo? ¿Quieres pelear con los nietas? ¿Quieres pelear con los nietas, sí o no? ¿Quieres paz? ¿Quieren tener paz ambos? ¿Se habrán perdonado Carlos y Manota? Sí. Yo entendí, ¿no? Pero después entendí, sí, no sé. ¿Puedes repetir eso? ¿Sí o no? Yo escuché que no. A mí me parece que no también. ¿Se habrán perdonado Carlos y Manota? ¿Cuánto tiempo tú llevas aquí? 12. Octubre. ¿Cuánto tiempo? ¿Extrañas a tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? Sí. ¿Cómo se llama tu esposa? Belén. ¿Cómo? ¿Cómo tú te llamas? ¿Quién me está hablando? Si estás aquí, por favor, comunícate. Ven. Ya voy. Oh, yo te voy por ahí. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Mano, yo vi a alguien parado allá abajo. No, estaba de espalda, no vi.
¿Cómo? Estaba aquí. Era como que aquí. ¿Cómo tú te llamas? Dime, Roberto, Carlos, José, Joel, háblame, comunícate. Tú peleabas con tus amistades aquí. Sí. A ver quién era más fuerte. Si eran los 27 o los nietas. Sí. ¿Quién era más fuerte? Nieta. ¿Los quién? Los nietas. Si los nietas eran más fuertes, bien de corazón. ¿No eres de corazón? ¿Y los 27? No. Si eres un nieta, dile de corazón. Dime una de las reglas de los nietas. No tengan miedo. Estamos Héctor y yo. Mi nombre es Bruce. Yo quiero comunicarme contigo. Yo quiero comunicarme contigo. Yo quiero comunicarme contigo. Yo quiero comunicarme contigo. Saber la verdad. Yo quiero evitar de que este edificio lo derrumben. Si tú estás de acuerdo conmigo de que este edificio se quede como está, dime que sí. Si tú estás de acuerdo conmigo de que este edificio se quede como está, dime que sí. De acuerdo conmigo de que este edificio se quede como está, dime que sí. De acuerdo conmigo de que este edificio se quede como está, dime que sí. No los escucho. Si quieres que este edificio se quede igual como está, que no lo derrumben, dime sí. Al parecer quiere que lo derrumben. Sí. ¿De dónde eres? ¿Eres de San Juan? ¿De qué parte de Puerto Rico? Dorado. ¿Cuál es tu edad?
Tu mamá murió aquí. Tu esposa murió aquí. Por celos. Si tuvieras una mujer, ¿qué le harías? No sabe. Si tuvieras una mujer, ¿la besarías? Si tuvieras una mujer, ¿volverías a casa? ¿A tu casa? ¿A la casa de tu familia? ¿A ver a tus hijos? ¿Te hacen falta tus padres? ¡Yeta! ¡Yeta! ¿Cuál es el grito? ¿De qué? ¿De corazón? Tranquilo. Entendí, nieta. Nieta. Tiene una descarga. Voy. Vale. ¿Pueden hablar ahora? ¿Qué tú dijiste? Bruce. Dijo Bruce. Dijo Bruce. ¿Y tú eres? Contéstame. Contéstame, dije. José. ¿Tienes ganas de pelear? No. No. Eso fue un claro que no. Qué bueno. ¿Eres una persona humilde? ¿Fuiste encarcelado injustamente? ¿Asesinaste a personas? ¿Estás preso también por droga? ¿Algún mensaje hacia tu familia? ¿Quieres que nos vayamos? Contéstame. ¿Quieres que nos vayamos? Me despido.
Adiós. Bye. Bye. Bueno, y aquí la noche en Oso Blanco se acabó. Ahora analizar lo que tenemos, la evidencia, el audio, el video, porque aquí esta noche se capturó bastantes cosas, yo sé que sí. Vamos a ver cómo. Por muchos años, Oso Blanco fue el lugar donde encerraron los criminales más peligrosos de Puerto Rico. También fue el lugar donde nacieron dos rivales que encendieron la chispa de la violencia más sangrienta en la historia carcelaria de la isla. Esto llevó a la violencia extrema, sin escrúpulos, donde murieron cientos o posiblemente miles de presos a causa de diferencias por ser leales a líderes que juraban tener la razón. Entre sus grandes paredes y el hierro de sus celdas hay gritos de almas que sufrieron un final desastroso. La realidad es que estando en Oso Blanco por la noche, cerraba los ojos, pero no sabía si al día siguiente en la mañana pudieses abrirlos, ya que la oscuridad posiblemente iba a ser eterna. En los pasillos de Oso Blanco se pasean esos espíritus que andan perdidos sin un rumbo, o que a lo mejor decidieron quedarse en el lugar donde posiblemente pasaron gran parte de sus vidas, siendo los duros del bloque. Entre los murmullos, las pisadas, los quejidos y las voces de esos presos atrapados en ese ambiente, pude entender que todavía se rigen y viven bajo esa violencia que nunca dejaron atrás. Aunque muchos no quisieran aceptarlo, Carlos La Sombra y Manota dejaron un legado en el sistema carcelario. Ese legado lo siguen miles de presos en Puerto Rico hoy en día, y eso hay que respetarlo, aunque sea negativo en muchos aspectos. Nadie sabe lo que sucede en la cárcel, al menos que no estés en la jaula como estuvieron estas personas. Después de capturar en cámara impresionantes imágenes de apariciones, poltergeist y audios extremadamente inquietantes, puedo decir que Oso Blanco es el lugar con más actividad paranormal en el mundo. Porque tengo los millones, chones, 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 chones. Porque tengo los millones, chones, 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 chones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Porque tengo los millones,